Entre algunas de las opciones que usted podrá disfrutar, pues es una obra de teatro. Tuviste el honor de entrevistarlos, Enrique Alcocer. Sí. Pues la obra de teatro Cero. ¿Quiere conocerlos? ¿Quiere saber de qué se trata? O si usted quiere comenzar una vida desde cero, esta es una buena referencia, véanlo. Me da mucho gusto recibir en este espacio de 21 Noticias a dos grandes actrices que de verdad pues nos vienen a invitar a una puesta en escena que va muy bien con este inicio de año y se les quiero presentar. Está con nosotros Mariana Cabrera. Muchísimas gracias, Mariana, por estar con nosotros. Gracias a ti, Enrique, por tenernos aquí. Y también Abigail Pulido. Vamos cuates. Sí. Bienvenidas a las dos, nos da mucho gusto, de verdad que gente tan talentosa, tan joven como ustedes, pues nos vengan a invitar a toda la Ciudad de México a esta puesta en escena llamada Cero. Cero. Que a mí me remota siempre, pues al año nuevo, precisamente, cuando ya termina un año y empieza el otro, lo que uno quiere es comenzar de cero. Y creo que por ahí va esta puesta en escena. Pues sí, Cero es una obra acerca de 3 personas que son, bueno, desconocidos y ellos emprenden un viaje justo antes del 31 de diciembre para intentar resolver pues el rompecabezas de su vida, cabos sueltos que tienen por ahí. Entonces los 3 van a la ciudad de Jalapa y por azares del destino, por un error de que no se suben, bueno, no voy a contar mucho, al camión correcto, así se encuentran y la vida se dedica a hacer que ellos 3 emprendan el viaje juntos. Claro. No, son coincidencias de la vida, ¿no? Son coincidencias. Sí, que al final pues se entretejen, ¿no? A lo largo de esta historia. Sí, de eso va mucho la obra, de las coincidencias, del azar, de cómo a veces uno está buscando ciertas cosas y encuentra otras, ¿no? O sea, y no nos damos cuenta. Muchas veces estamos tan ensimismados buscando cosas y no vemos otras. Pierdes la visión de las otras cosas que pasan a tu alrededor, ¿no? Ajá, que estás encontrando. Entonces, estos personajes van como muy decididos, tienen objetivos muy claros cada uno en lo que quieren encontrar este viaje, como dijo Yaya, para resolver cosas que tienen en su vida todavía ahí sueltas y no se dan cuenta de que están encontrando una amistad, ¿no? Platiquen un poco también de quién escribe, quién la dirige, cómo es que surge toda esta idea. Bueno, la autora y directora, que es pues, la misma, se llama Ingrid Cebada, ella es de Jalapa, Veracruz, es una autora joven y con esta obra gana un premio que es muy importante a nivel nacional, que se llama Emilio Carballido y gana el premio en 2017. Sí, ¿no? 2017. Sí, 2017. Y ya a partir de eso decide montar la obra, ¿no? Entonces, la verdad es que ha sido un gusto para nosotros, pues bueno, por lo menos para mí, trabajar con es mi amiga también, una amiga que es súper talentosa, joven, que tiene muchísima iniciativa, tiene su propio lenguaje, está encontrando su propio lenguaje. Entonces, creo que la obra es muy divertida, de verdad. Sí. Es una obra que es para todo, o sea, es para público en general, o sea, pueden ir personas jóvenes y pueden ir adolescentes hasta personas mayores y se la van a pasar muy bien. No es una obra porque luego mucha gente teme a eso, ¿no? De que, es que no sé si ir al teatro porque me aburre o no me divierte. O no es para toda la familia. No es para toda la familia. ¿No? Y de verdad esta es una obra en la que se van a divertir, es muy digerible, muy conmovedora, entonces de verdad los invito a que nos acompañen en nuestra próxima temporada. ¿Cuándo comienza esta temporada? Porque también ya estamos ansiosos. El año nuevo ya comenzó. Ya comenzó. ¿Y ustedes? ¿Cuándo comienzan? El 22 de enero vamos a estar todos los martes y miércoles a las 8:30 en el foro ¿A Poco No? Sí. ¿Y hasta qué fecha? Estamos todo febrero, ¿no? Hasta febrero. Ajá, estamos ya lo que resta de febrero. Sí. Y ya, pues hasta ahorita es la única temporada que tenemos en puerta, entonces si no aprovechan, pues tal vez se la van a pegar. Oigan, ¿tienen redes sociales? ¿Podemos contactarlas a través de estos medios para saber, pues si a alguien se le pasa los horarios o la dirección exacta, poder buscar y saber dónde encontrarlas? Bueno, yo tengo Facebook, me pueden encontrar como Abigail Pulido y en Instagram como Yayator. Y también están las redes sociales del grupo, que el colectivo con el que estamos produciendo se llama La Maniobra. Entonces, ese está igual en Facebook como La Maniobra y en Instagram La Maniobra, y ahí subimos toda la información de todas las obras que
Que se van haciendo. Sí, y muchas veces también tenemos descuentos o 2x1, como de Eso está repente hay bien, días eso en nos los que gusta. lanzamos promociones, entonces sí los invitamos a que estén al pendiente, que nos sigan para ver si pueden agarrar ahí alguna buena promoción y sobre todo ahorita iniciando el año, ¿no? Claro que sí. sabemos que es un poco difícil para todos, entonces La cuesta para de enero. lanzar las promociones y que nos acompañen. Claro está, pero gracias también a ustedes y a esta compañía que se suma, por supuesto, que quieren pues contribuir un poco a los bolsillos de todos los capitalinos comenzando el año. Bueno, con esta puesta en escena, por supuesto, disfrutando del trabajo de ustedes dos como actrices y también nos acompaña alguien más, me parece, ¿no? Sí, hay otro, Manuel Apín, es el actor que interpreta al tercer personaje, que es el único personaje hombre, Sí. que no nos pudo acompañar hoy porque anda de vacaciones todavía. Pero ya te tienes que reincorporar muy Pero pronto, ¿no? lo vamos a reincorporar pronto. Sí, nosotros somos pues los tres actores, Muy Ingrid bien. Cebada, que es la directora y autora, y pues ese Perfecto, en el es- foro ¿A Poco No? A partir del 23 de enero. Les agradecemos 22. muchísimo. 22 de enero. Son martes y miércoles. Muy bien, 22 de enero, Mariana Cabrera, Abigail Puido, Yaya, muchas gracias Sí, por acompañarnos. gracias a Les ti. deseamos todo el éxito y por supuesto la invitación está nuevamente abierta aquí para que nos traigan y nos sigan invitando a más puestas en escena. Perfecto, con gusto, aquí estaremos. Muy feliz año y nosotros continuamos con mucho más aquí en 21 Noticias.